Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Y saben ustedes que Alimentaria 2014, Alimentaria, es uno de los salones gastronómicos más importantes del mundo. Se celebra en Barcelona entre el 31 de marzo y el 3 de abril. Y las conexiones Madrid-Barcelona las ha reforzado Renfe hasta con 7.000 plazas en promoción con precios desde 41 euros. O sea, que el que no va es porque no tiene hambre. Más información, renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Poco dura la alegría en casa del pobre, en el fútbol y en la climatología en general. Lo del pobre es un decir, naturalmente. ¿Cómo está el tiempo? Frío. Hoy va a ser un día más bien frío, de escalofrío y de estar... Pues no estoy yo, como decía mi abuela, no estoy yo muy católica. Bueno, pues, pobrecita, seguro que estaba muy católica, pero no se sentía uno del todo bien. Después de estos días tan agradables, bueno, pues ya empezó a enfriar y hoy enfría del todo. Hoy hay nevadas a partir de los 1.000 metros en el Pirineo de Huesca, es decir, que va a nevar en un tercio de Huesca, pero a gusto. Va a haber oleaje otra vez fuerte o muy fuerte en Galicia, en Santander, Cantabria y en el País Vasco. Va a haber lluvias en la parte noroeste de Castilla y León, es decir, León, Zamora, algo de Palencia. Y en el resto, pues nubes y claros y algún chubasco suelto. Las temperaturas, pues más o menos como este fin de semana, tirando a frío según las comarcas, a fresco, vamos. En Madrid tenemos 5 grados, llegaremos a 13, 14, la máxima Sevilla, 22 grados, y la mínima Vitoria y Burgos, 2 bajo cero. Esta es la prueba de que enfriamos, 2 bajo cero, esto ya, en fin, bueno, ¿qué quieren? Estamos a 24 de marzo, natural. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander, como siempre hasta ahora, a las 7:03, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Y hoy el tema casi único es Adolfo Suárez. Es difícil encontrar un ejercicio de desmemoria tan desvergonzado como el que estamos viviendo estos días. Yo ayer en el Bernabéu, entre otras exequias, veía las imágenes del rey, que parecía que es que Suárez fuera un sobrino del rey cuando fue el que lo echó. Hemos visto a Alfonso Guerra, al malvado Alfonso Guerra. No sé si Satanás lo tendrá entre sus feligreses o criaturas, pero merecía. El que le llamó a Suárez Tabú del Mississippi con el chaleco floreado. El que dijo que si entrara a Pavía a caballo en las Cortes, se supone que para dar un golpe de Estado, se subiría a su grupa el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Los que conspiraron contra él, por lo civil, por lo militar, por lo institucional, pero esencialmente el PSOE y la Corona, además de la traición de los suyos, pues ahora resulta que Suárez era tan bueno que no sé cómo lo echamos. Hemos dado en Libertad Digital, creo, la mejor cobertura sobre la verdad de lo que sucedió con Suárez. Porque ahora resulta que parece que es que se fue porque quiso. No, le dieron un golpe de Estado. O sea, el golpe del 23F no fue contra la democracia, no fue contra las libertades, como nos han vendido, no es una cosa que impidió el rey, entiéndase Sabino Fernández Campo, no. Fue un golpe para echar a Adolfo Suárez, porque no se iba y había que echarlo. ¿Y por qué había que echarlo? Pues fíjense qué cosa más tonta. El hombre se había creído que era el presidente de todos los españoles porque lo habían votado. ¿Pero dónde vamos a parar? Pero bueno, ¿qué respeto es ese a los poderes fácticos? Pero ¿esto qué es? Un tío de Ávila, un chusquero de la política, un falangista desteñido, que de pronto va y se cree la democracia. Gana 2 veces las elecciones al PSOE. La primera, bueno,
Pero la segunda es intolerable. Hombre, además el rey estaba loco por gobernar con los socialistas. Gobernar y lo que eso traía aparejado, que enseguida vimos, claro. Mejorar su cuenta de resultados. Pero es que dentro de su partido estaba roto. Bueno, llamarle partido a esa merienda de subsaharianos es excesivo. Los socialdemócratas de Paco Ordóñez lo traicionaban con el PSOE. La derecha de Miguel Herrero de Miñón lo traicionaba con Fraga. El único que no lo traicionaba fue el pobre Rodríguez Sahagún. Pero la verdad es que Suárez, que tuvo méritos y tuvo deméritos. El mérito fundamental, para mí, viéndolo ahora en perspectiva, seguramente entonces no lo veíamos así, es que fue el hombre que realmente se creyó en la devolución de la soberanía al pueblo español. Lo cual, viniendo del franquismo, como venía Adolfo Suárez, criatura típica del régimen, pues tiene un gran mérito. Pero se lo creyó no solamente en teoría, se lo creyó en la práctica, se lo creyó de verdad. Cuenta Luis Herrero en su biografía de Suárez, los que le llamábamos Adolfo, cómo Suárez en un momento le dice a Luis, le dice, voy a ir a la Zarzuela y voy a tener que pedirle al rey que abdique, porque estas intromisiones son intolerables. El golpe del 23F es un golpe que dan algunos militares, pero que está teledirigido prácticamente por toda la clase política. Ayer en Libertad Digital recordaba a Fernández Barbadillo cómo a Pujol lo va a ver Enrique Mújica. Por otra parte, luego fue el mejor ministro de Justicia que ha tenido el PSOE, etcétera. Pero que estaban en el golpe, había que echar a Suárez, es que no le podían ganar las elecciones. Y es que la siguiente ya, adiós Felipe, y había que echarlo. Y se reúne con Armada, es decir, con el jefe del golpe de verdad, que era un golpe contra Suárez, para poner un gobierno de coalición dirigido por un militar, que hubiera sido a lo mejor para España mejor que lo que vino después, pues a saber. Pero en todo caso, para eso no se había hecho la transición. Y entonces Suárez dimite justo la víspera del golpe de Estado, con lo cual el golpe de Estado queda en la mamarrachada siniestra de Tejero. Es una cosa grotesca. El New York Times dice, un señor vestido de torero irrumpe con una pistola en el Congreso de los Diputados. Eso demuestra a los tarados que hay en el New York Times, que no saben lo que es un torero, no conocen ni México. Pero bueno, son así los progres americanos. Peor que los europeos, y mira que es difícil. Pero el golpe es para echar a Adolfo Suárez, y cuando él se va y dice, porque no quiero que la democracia sea un paréntesis en la historia de España, es que Suárez se lo había creído. Se había creído la democracia. Bueno, y de hecho, cuando él estuvo en el gobierno, vamos, no hemos tenido más libertades nunca. Caos notable, es verdad, pero la transición que quieren ustedes, muertos ninguno. Lío, follón, destape, bueno, esto para dar y tomar. Maricomplejines, bueno, lo del PP no es nada al lado de la UCD. Pero es que, claro, es que Suárez venía de ser el ministro secretario general del movimiento, venía con la camisa azul, es que era el jefe del partido único. La transición la podía haber hecho cualquiera de los 3 o 4 que la podían hacer. La hubiera hecho el padre de Luis Herrero Tejedor, que era el mentor de Suárez, la hubiera hecho Torcuato Fernández Miranda, y lo que pasa es que como tenía ese cabeceo de Manuel, hasta Fraga podría haberla hecho, pero tenía que ser alguien del régimen, alguien nuevo, que supiera lo que era la televisión, que se entendiera con el rey y que desde luego estuviera dispuesto a cambiar de régimen. Y entonces se produjo un fenómeno que hoy se lo cuentas a los jóvenes y no se lo pueden creer. O sea, que las Cortes de Franco, o sea, que había ganado la guerra civil que provocó el Partido Socialista, que después de una dictadura se disuelven y se van a casa. ¿Ustedes imaginan ahora a las Cortes en España, a la Chamosa disolviéndose? ¿Imaginan a Rubalcaba disolviéndose?
a Mariano disolviéndose. Bueno, antes morir que pecar. Bueno, pues se hicieron el famoso harakiri de las Cortes franquistas. Se fueron porque quisieron, para facilitar el paso a la democracia, que es lo que hizo Adolfo Suárez. Y esos años ingenuos, esos años en los que España tenía una ambición, que es seguir adelante como nación, como país, como pueblo, pues no volvieron, no han vuelto. Hemos tenido una situación mejor en lo internacional en algunos años de Felipe González y en los años de Aznar. Mejor situación económica, aunque claro, con Suárez se metían porque llegó a los 2 millones de parados, imagínense. Trabajaba mucho menos entonces, había mucha menos gente, menos población activa que hay ahora. España en eso ha mejorado y ha empeorado, según se mire. Tenemos 6 millones de parados y ni trazas de que vayamos a menguarlos. Pero la verdad es que Adolfo Suárez, con una crisis brutal, la crisis del petróleo, con una crisis institucional que hubo que cambiarlo todo, y todo como era el guión del franquismo, ya escrito por Carrero Blanco, cuando defiende que el sustituto de Franco tiene que ser un rey. Si hubiera sido de fiar don Juan, como no era de fiar el hijo, que al final ya Franco tenía dudas, este va a ser tampoco de fiar como el padre, como lo caló, poco tarde. Pero Franco nunca vaciló, había elegido a Juan Carlos y Juan Carlos se fue. ¿Por qué? Pues porque tenía el respaldo del ejército, porque Franco se lo pidió en su testamento. Pues Suárez hizo el cambio a un poder civil, de verdad, y a un poder democrático. Y esos años ingenuos fueron años también de ambición. O sea, España creía en sí misma. La izquierda tenía un proyecto o dos, la derecha tenía un proyecto o dos o tres, pero había proyectos. ¿Qué proyectos hay ahora? El de Mariano, seguir en el cargo, el de Rubalcaba, no perder el suyo. Ese es el proyecto de las dos grandes fuerzas, de nacionales nada, pero en fin, estatales o lo que sea. Y ahora resulta que los que dieron el golpe, los que se reunían con Armada, los que estaban en el gobierno Armada, yo lo recuerdo en el artículo que escribí el sábado, que publicó ayer domingo Libertad Digital, las 3 muertes de Adolfo Suárez. Vamos a ver, el gobierno Armada era un gobierno de coalición de todos los partidos políticos. Había alguno de extrema derecha, pero había de AP, de UCD, del PSOE y del PC. Era un gobierno de la clase política, de la casta política contra un advenedizo, un tío de Ávila que no sé qué se había creído. Total, porque hizo la transición, ganó 2 elecciones generales, hizo la Constitución y además era muy educado y encima era guapo. Y además decente, o sea, bueno, es que claro, es que eso era intolerable. Por eso no dejemos que la historia la escriban los vencedores, porque hoy en España solo hay vencidos. Porque España está vencida. Porque no hay ninguna ambición nacional, no hay ningún proyecto nacional. Y los pequeños partidos que salen, a ver si rescatan a la nación, pues resulta que están más preocupados por ser cabeza de ratón que cola de león. Resultado, el que veremos pronto. Pero empezamos con las exequias de hoy, que ya digo, por un lado sorprenden, viendo lo que España ha sido y lo que fue capaz de hacer. Y por otro, pues dejan una sensación de pesadumbre terrible, porque, repito, entonces España creía en España. Cada uno a su manera. Ahora en España no cree ni el que la fundó. Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander, en mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
A las 10 en punto de la mañana, el Congreso de los Diputados abre sus puertas a los ciudadanos que quieran rendir un último homenaje a Adolfo Suárez. La capilla ardiente con los restos mortales del expresidente del Gobierno quedará instalada en el Salón de los Pasos Perdidos. El cortejo fúnebre será recibido en Cámara Alta por el presidente del Gobierno y las principales autoridades. Una vez en el interior, el rey colocará a los pies del féretro el collar de la Real Orden de Carlos III. Juan Carlos hacía ayer la primera declaración oficial. Una vez confirmada la muerte de Suárez, a él se refería como un amigo leal y un colaborador excepcional. Adolfo Suárez fue un hombre de Estado, un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido el interés del conjunto de la nación española. Vio con clarividencia y gran generosidad que el bienestar y el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso, sabiendo ceder en lo accesorio si ello era necesario para poder lograr los grandes acuerdos en lo fundamental. Qué cara tiene el amigo, qué cara. Pero hubo que darle un golpe de Estado porque no se iba. Y ya tocaba que gobernaran los socialistas. Ahora, amigo leal, será Suárez, lo dudo. Ya he citado la referencia en el libro de Luis Herrero, y hay otras, ¿eh? Ahora reescriben la historia. Una de las... yo no sé si el Follonero o cualquiera de estos payasos millonarios... Me he enterado que Wyoming tiene 16 inmuebles en Madrid. Esto de ser payaso de izquierdas es uno de los negocios más rentables de España. A ver si hace otra payasada de estas del 23F diciendo, hay que ver, que hay quien dice que lo dio el rey. ¡Ay, qué risa, Follonero! ¡Hay quien lo dice! Perdónenme los payasos, no me han hecho nada y son gente respetable. Bien. ¿Cómo va a celebrarse esto? Bueno, pues se va a morir, como hacen los españoles, se va a morir a su pueblo. Una vez cerrada la capilla ardiente, mañana martes el féretro será introducido en un furgón que partirá hasta la Catedral de Ávila, donde sus restos mortales recibirán sepultura junto a los de su mujer. El funeral de Estado se celebrará en la Catedral de la Almudena, previsiblemente esta semana. El presidente del Gobierno, antes de visitar a la familia de Adolfo Suárez en la Clínica Centro, hacía una declaración oficial a los medios resaltando su legado y su ejemplo. El mejor homenaje que podemos hacer a Adolfo Suárez, todos los españoles y yo mismo como presidente del Gobierno, es esforzarnos por seguir el camino que él mismo nos marcó, el camino del entendimiento, la concordia y la solidaridad entre españoles para lograr la España que él quiso y que entre todos debemos hacer posibles. Sí, posibles, porque no nos falten posibles, eso sobre todo, ni sobresueldos ni comisiones. El legado, ¿qué legado? O sea, pero fue la casta política en bloque, la que lo echa. Es el triunfo de la casta sobre la democracia. Lo vemos hoy con más claridad que entonces, las cosas claras. Pero ahora se ve con absoluta claridad. Y el colmo ya de la jeremiada fue el PSOE, que hizo tales fechorías. Hizo tales barbaridades, aparte de llamar a los generales, al general Armada, que era el que dio el golpe de verdad. El golpe de verdad era el de Armada. Luego Tejero era una marioneta de atrecho que no sabía ni qué pintaba ahí. Bueno, estos tontilones que se meten de por medio. Sin Suárez no hacía falta ningún golpe de Estado y ya estaba dado. Porque nadie quería cambiar el régimen. Ni el rey, ni la clase política. Lo que querían era echar al intruso. Ahora, la vileza del comportamiento del PSOE. Bueno, eso es, para cualquiera que tenga memoria o que se acerque a la hemeroteca, vamos, eso es algo inolvidable. Pues ayer sale el que es la quinta esencia de lo peor del Partido Socialista, o sea, Rubalcaba, también entonando la jeremiada correspondiente. Sí, el líder de la oposición destacaba de la trayectoria de Suárez, los pactos de la Moncloa y la Constitución del 78. El primero en acudir a la clínica para dar el pésame a la familia Suárez fue el expresidente Aznar en compañía de su mujer, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Los expresidentes González y Zapatero también recordaron la figura de Suárez. El primero lo hizo a través de un comunicado donde destacó sus cualidades para el diálogo y su compromiso. Escuchamos a Rubalcaba, a Aznar y a Zapatero. Los pactos de la Moncloa y sobre todo la Constitución son el mejor reflejo de su empeño personal, de su capacidad de comprensión
y de su inteligencia para alcanzar acuerdos. La historia de España tiene un puesto de honor cuando se habla de las libertades, de la democracia y de la convivencia entre todos los españoles. Le recordaremos siempre, le respetaremos y honraremos su memoria. Muchas gracias. Yo me conformaría con que hiciéramos de la despedida a Adolfo Suárez ese acto de orgullo de país, por lo que hicimos en la transición democrática, de apreciar lo que hemos conseguido. Bueno, tú lo que conseguiste es cargarte todo lo que hizo Adolfo Suárez. ¿Qué hizo Suárez? Enterrar la guerra civil. ¿Qué hiciste tú? Desenterrarla. Pero hombre, si has querido sacar hasta los muertos del Valle de los Caídos. Este Zapatero, es que le parece que no nos acordamos. Pero si es que hace 3 años estaba en el gobierno este inútil. Inútil y malvado. O sea, este es el que rehace la guerra civil porque no veía otra manera. Este es el que se carga la transición. Este es el que empieza la segunda transición. Ajuntándose con la ETA y los separatistas catalanes. Las piezas que se habían quedado fuera de la transición democrática, porque es que la ETA no era demócrata. Es un pequeño detalle que, claro, a Zapatero no le parecía importante. Eran de izquierdas, eran antifranquistas. Como dice él, que era uno de sus abuelos. De los otros 3 nunca se acordó. Qué farsante. ¿Cómo se puede mentir de una manera tan descarada, tan desvergonzada, tan vil, tan miserable? Luego acaba hablando de consenso. En fin. Vamos a línea directa, Rosana. Sí, Federico, vamos a línea directa porque te están buscando. Si tienes los 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Haz clic en consultatuspuntos.com, manda el comprobante de tus 15 puntos y pagarás menos que nunca en tu seguro de coche o de moto. Llama al 902-123-536, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Muy bien, vamos a ver cómo está el tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Federico. A esta hora ya se registran retenciones en varios puntos del centro de la capital, en Avenida Gran Vía de San Francisco en dirección a la Puerta de Toledo, un segundo tramo en el Paseo de las Delicias en dirección a la Glorieta de Atocha y en la calle San Bernardo con Gran Vía. Seguimos en la mañana, esto es Radio, y con Mariano Alonso y Tania Lastra vamos a recordar algunas de las cosas que pueden ver, por ejemplo, en Libertad Digital, que desde el principio hemos hecho una cobertura, desde que el hijo de Suárez, de una manera sorprendente, anunció la muerte inminente. La muerte es la muerte, o sea, pero bueno, la verdad es que la presión de los medios debía ser tan tremenda, y sobre todo el hombre estaba tan agobiado que a ver si le vamos a echar ahora la culpa porque se haya muerto su padre. O sea, que como explicó Luis Herrero en nuestro programa de Orbit, que pueden ver en Libertad Digital, y luego también el análisis que ahora recordaremos, a efectos intelectuales, mentalmente, murió en el 2004. Entre el 2003 y el 2005 perdió por completo la memoria, ya no reconocía a nadie. También es casualidad que fuera a perder la memoria pues el 2004, cuando llega Zapatero, que es el que se carga la transición. El que se inventa la memoria histórica para desenterrar a los muertos de la guerra civil. El que entra presumiendo en su discurso de investidura de que a un abuelo suyo le habían fusilado los franquistas. Bueno, era el abuelo que había estado en la represión del golpe de Estado socialista de Asturias del 34. Bueno, de Asturias y de toda España. O sea, que eso fue una historia de masones dentro del mismo bando. Nada de... en fin. Pero bueno, todo el mundo se inventó un antepasado rojo. Rubalcaba, que teniendo en cuenta que venía de la Falange, como Conde Pumpido, todo esto que son de dinastías, Azul Mahón, tenía narices. Pero por esas casualidades de la vida, el hombre que realmente enterró la guerra civil como presidente del gobierno, que era el que tenía que tomar las decisiones, el que ganó las 2 primeras elecciones democráticas, el que convocó las primeras elecciones democráticas en España, bueno, pues perdió la memoria y la cabeza justo cuando España empezó a perderla del todo, con el
desdichado para todos, miserable en muchos aspectos. Eso sí, simpático, amable. Esto es lo único que tenía parecido con Suárez, que era un hombre educadísimo y tal. Pero Suárez traicionó al movimiento, que es lo que tenía que hacer. Lo que no traicionó es a España. Zapatero sí. Zapatero ha traicionado a la nación y Mariano sigue su estela. De manera que esas casualidades de la vida, es curioso que si se repasa la vida política de Adolfo Suárez fuera tan breve, de hecho del 76 al 81, o sea, son 5 años en el poder, pero ¿qué años? Y luego pues un lento dejarse ir y hasta que ya pierde la cabeza, justo cuando España pierde la cabeza, el norte, el sur, el criterio y la decencia. En fin, que lo echaron el 23F y perdió la cabeza el 11M, o sea, España misma. Vamos con los datos que aparecen hoy en todos los medios de comunicación. Pero ya digo, el primero, y quiero además significar el programa especial que hizo Juan Pablo Polvorinos cuando se conoció la muerte en Es Radio, que fue el único realmente bueno que se hizo justo en el momento de conocerlo. Vamos con esos datos. La prensa española dedica hoy todas sus portadas editoriales al expresidente del Gobierno, así como varios suplementos especiales. En Libertad Digital se puede leer un amplio despliegue de artículos encabezados por el del director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, José María Marco, y también el testimonio de Luis Herrero, hijo del mentor político de Suárez, Fernando Herrero Tejedor, y autor del libro Los que le llamábamos Adolfo. Para los políticos de aquella época la ambición era algo legítimo y era algo noble. Y Adolfo Suárez siempre tuvo la ambición de ser un político que fuera capaz de hacer cosas que redundaran en beneficio del interés general, del bien común. La capilla ardiente de Adolfo Suárez quedará instalada a las 10 en el Congreso, donde permanecerá 24 horas en el primero de los 3 días de luto oficial. El expresidente será nombrado hijo adoptivo de Madrid a propuesta de la alcaldesa de la capital, Ana Botella. Repertorio de vilezas. Uno de los mayores enemigos de España, un poco todo descerebrado, dicen algunos. Yo creo que él sí sabe lo que quiere. Los que no saben lo que quieren son los que están en el gobierno y en la oposición en Madrid. Pero Artur Mas, otro que ahora resulta que es el hijo político de Adolfo Suárez. Que yo sepa, Adolfo Suárez nunca tuvo hijos ilegítimos. Óiganlo. Estamos asumiendo riesgos todos juntos, con capacidad de liderazgo y de salir adelante, porque sabemos que si no se hace de esta manera difícilmente se puede aspirar a algo mejor. Bueno, estos son los que han ganado. Y la ETA. Y en Madrid, es que pensar que hubo un gobierno que fue capaz de cambiar un régimen y que tenemos un gobierno que no es capaz de nombrar un ministro, dice, hombre, una vez tanto y otras tampoco, pues efectivamente, eso también es España. Mientras tanto, este fin de semana, pues decía Cifuentes que no era muy importante, que de Toledo solo llegaban 10, vamos, que quiere ser alcaldesa Cristina Cifuentes, lo cual me parece muy bien. Pero el espectáculo pues fue lamentable. Decenas de antidisturbios se manifestaban frente a la comisaría de Moratalaz para denunciar su malestar por los riesgos que dicen asumieron en los disturbios posteriores a la marcha denominada de la dignidad del sábado. Vestidos de paisano, unos 150 agentes han pedido la dimisión de los responsables del dispositivo por hacerles asumir riesgos innecesarios. Interior ha prometido firmeza contra el vandalismo. La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, calificaba la manifestación de la más violenta que recuerda, valoraba la actuación de la policía y se comprometía a investigar antes de tomar decisiones. Testimonios del SAMUR recogidos por el diario El Mundo aseguran que los radicales les pedían que dejaran morir a los antidisturbios que eran atendidos tras las protestas. Unos 67 policías resultaron heridos, 4 de ellos con heridas graves y 2 con conmociones cerebrales. Y según fuentes de emergencias, aplaudían cada vez que algún agente entraba herido. Algunos manifestantes habrían lanzado adoquines, piedras, petardos y otros objetos contra los policías. No, pero no, esto no tiene demasiada importancia. A los jueces les gusta. A los jueces les encanta permitir manifestaciones antisistema, manifestaciones de extrema izquierda. A los jueces les gusta, dicen que lo de apedrear policías es un ejercicio del derecho de manifestación. O sea, tenemos unos jueces que, vamos, están a la altura de los políticos, en corrupción y en descerebramiento y pérdida del sentido común.
lo que se está haciendo con Madrid es criminal. Ya solo nos faltaba que la delegada del gobierno, que por lo menos ponía cara de policía, ahora se nos haga también centrista pacifista. Todo sea por, claro, como Mariano no dice quién va a ser el candidato, y luego además tampoco le va a dejar Esperanza Aguirre que nombre al que le dé la gana, porque nombraría a un Moreno Bonillo, vete tú a saber a quién nombraría pues, no sé, a Viri o a su perro, si tiene perro o no si tiene perro. Pero lo fundamental, violencia impune, como de costumbre. Bueno, y por último, en Francia, un dato importante. Hollande se ha desprendido de la amante fija y de la portátil. Ahora, va a perder el poder, pero vamos, como yo perdí a mi abuela. La primera vuelta de las elecciones municipales se ha saldado con una victoria del centro-derecha galo con un 46% de los votos. El Partido Socialista del presidente Hollande ha sufrido un gran varapalo 22 meses después de conquistar el Elíseo y solo ha logrado el 37% de los apoyos. Resultado histórico el que ha cosechado la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen, cuyo partido, el Frente Nacional, ha subido 6 puntos en 6 años y ha logrado el 7% de los votos. La abstención se ha situado en una cifra récord del 35,87%. Bueno, y un dato que es del ámbito económico, nos sirve para dar el paso a la información económica y que es importante, las elecciones que tienen lugar hoy en la Patronal de Madrid. La Patronal de Empresarios de Madrid vota hoy por primera vez para elegir a su presidente. Arturo Fernández e Hilario Alfaro luchan por el respaldo de la Asamblea Electoral, el primero en busca de su reelección, mientras que su oponente habla de vientos de cambio. La Asamblea se reúne hoy en el Centro de Convenciones de IFEMA, donde los más de 1.200 representantes elegirán a las 200 personas que conformarán la nueva Junta Directiva. Bueno, vamos a ver lo que pasa. En buena lógica debería ganar Arturo Fernández, pero bueno, la lógica y España no siempre coinciden. La campaña de este Alfaro ha sido digna de aquel defensa central que, aunque nativo de Zaragoza y titulado en medicina, era llamado Kevorkian, el doctor muerte y otras cosas. No he visto un defensa central tan absolutamente salvaje como aquel Alfaro, pero que este no tenga nada que ver. En fin, vamos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa. En La Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio, porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte. Descubre todas las ventajas de tener la oficina de La Caixa en tu negocio en caixanegocios.es. Caixa Negocios en persona. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, a ver, también Expansión mete a Suárez como noticia económica. No, perdona, todos los periódicos económicos meten a Suárez como noticia económica, solo que Expansión es el único que le dedica su propio editorial, el editorial puro y duro del diario, al asunto Suárez. De hecho, dice el presidente al que España recordará y habla de que en lo económico ejerció un liderazgo muy importante, que pocos años después de los pactos de la Moncloa la economía respondió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me encanta lo de 5 días. El mundo empresarial se despide de Suárez. Gracias, Adolfo. Así Debe es. ser la frase con la de los que lo despidieron. Como si Polanco no hubiera estado entre los que le echaron. Bueno, pues es... Pero es que es una cosa asombrosa. Es la gran fotografía en portada del diario 5 Días, por supuesto también la del diario Expansión y bueno, en El Economista llevan fotografía de los principales ejecutivos del IBEX 35 y bueno, dicen unánime despedida a Adolfo Suárez. Anda, que no contribuyó la madrastra, como llamaba la banca, y la COE de entonces, con Cuevas y compañía, también en desalojarlo. Decían, es que hace una política de centro-izquierda. Y era verdad. Ya llegó el PSOE y la hizo de izquierdas directamente. Claro. Bueno, sí, Rubalcaba ha hablado de los parabienes con lo que hizo el PSOE en su día. Bueno, Zapatero hablando de su legado. Él que hace justo lo contrario, que se carga la transición. O sea, que inventa la ley de memoria histórica, que quiere sacar a los muertos del Valle de los Caídos y cerrar la cripta. O sea, este tío hablando del legado de Suárez. Realmente, aquí la cara dura es que no tiene límites, ¿eh? Lo que nos queda, me imagino, porque queda una semana larga. Hablabas, Federico, antes de la batalla por la Patronal de Madrid, que es como titula 5 Días. He de decir que es el único periódico, el Económico de Prisa, en destinar un lugar destacado en su portada a este asunto. Lleva un faldón en portada en el que se puede ver a Arturo Fernández, presidente de CEIM, optando por la reelección, y Hilario Alfaro. De Arturo Fernández destacan: esto es un lobby y hay que llevarse bien, y de Hilario Alfaro ofrece
ofrezco independencia política y económica. Lobby en el titular de Arturo Fernández, independencia en el titular de Hilario Alfaro. Está claro que Prisa opta por Alfaro. Yo creo que está bastante claro. Sí, es nítido. Uno dice lobby y otro Corderi. Sí. Está bien. Sí. Bueno, y luego veo en El Economista que la deuda de Cataluña sigue creciendo. Sí. Esto que no nos falte. Es, de hecho, la más incumplidora, rebasa en 2,7 puntos su deuda, siendo Extremadura y Castilla y León la que mejor cumplen el ajuste, es decir, que son de las que más ajustes han tenido que hacer, y bueno, es una de las cosas que destaca hoy El Economista junto a esa despedida de Suárez, que hoy desde luego es protagonista también en la prensa económica. Muy bien, pues tenemos que abordar otras exequias, Sí. las del fútbol. ¿Quién decía que con Mourinho ya íbamos a dejar de jugar con 10 frente al Barça? ¿Quién decía eso? Pues hubo muchos que lo dijeron. Pues sí, es que mira que hay idiotas voluntarios. El problema es que el Barça manda en los árbitros y en los momentos decisivos se nota. Y eso Se ha notado siempre en los partidos del Madrid. Y se ha ido Mourinho. Con Ancelotti ayer jugamos como Mourinho, pero mucho peor. Y además llegó el árbitro a darles la victoria. Pero es que alguien podía dudar de que esto no es un problema de Mourinho, sino que es de la dictadura azulgrana. En fin, a ver cómo lo vio Vicente Azpitarte. Creo que hasta uno le pisó la cabeza a Pepe. Sí, sí. Esto sí que los pájaros les disparan a las escopetas. Vamos a ver, que nos lo cuente. En La Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio, porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte. Descubre todas las ventajas de tener la oficina de La Caixa en tu negocio en caixanegocios.es. Caixa Negocios en persona. Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, análisis del partido de ayer. ¿Qué debe decir? Deja la Liga en una situación de una emoción indescriptible. El Atlético líder por gol a verás, pero empatado a puntos con el Madrid y el Barça a un punto de ambos. Bueno, hay que decir que a las 10:10 de la noche el Real Madrid tenía 7 puntos de distancia con el Fútbol Club Barcelona. 20 minutos más tarde, solamente un punto de distancia con el Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid líder. La Liga se comprime. A falta de 27 puntos por disputarse, hay que decir que el calendario más difícil lo tiene el Atlético de Madrid. Y ayer 3-4 en el Bernabéu. En el Real Madrid yo creo que hay que destacar claramente a Benzema y Di María en los primeros minutos, pero sobre todo al Galo, que a pesar de tener problemas físicos durante la semana, yo creo que ayer fue el mejor del Real Madrid. Le voy a dar un gusto a Polvorinos. Ayer fue el Higuaín que siempre ha soñado, porque de 4 goles hechos metió 2 muy difíciles. Sí, sobre todo el segundo, dificilísimo, sí. Y falló 2 de esos que solo fallaba Higuaín. Sí. O sea, que estará contento Polvorinos. Gran programa, Juan Pablo, el dedicado a Suárez. Bueno, a ver, eso de que Busquets... ¿Hay pruebas de que Busquets le pisó la cabeza Bueno, a Pepe? Es sin duda la imagen del clásico, ¿no? Busquets pisándole la cabeza con los tacos a Pepe. Si no me equivoco, después de la celebración de uno de los goles del Fútbol Club Barcelona, el de Leo Messi, y a partir de ahí se genera esa tangana dentro del área y Busquets pasa por encima de Pepe. Ayer el protagonista del partido fue sin duda Ni que Alberto. fuera Casquero. Exacto, pero ayer sin duda el protagonista del partido fue Alberto Undiano Mayenco. Probablemente ninguno de los 3 penaltis que decidió pitar lo fueron. El primero del Real Madrid fue un homenaje a Guruceta. Sí, señor, era fuera del área y lo metió dentro. Para mí los 2 del Fútbol Club Barcelona no son penaltis. Sobre todo el segundo, el de Iniesta. Iniesta ya hizo un gran partido, pero en esto, en la escuela de actores de la Masía, claro, como va de bueno... Parece, no sé, San Juan de la Cruz, un frailecico así, menudito y tal. Pues claro, cuando estafa a la gente que le dice, hombre, algo le habrán hecho, ¿no? Se tira, pero de una manera tan burda que solo un árbitro del Barça lo puede pitar. Sí, para mí la clave en ese segundo penalti está más bien en que ha perdido el control del balón, ha salido rechazado por parte de Xabi Alonso. Se ha tirado el balón, él va a chocar con los defensas. Y en el primero Sergio Ramos dijo después del partido, bueno, tanto Cristiano como Sergio Ramos fueron muy críticos con Undiano Mayenco, pero Sergio dijo que no le había tocado en ningún momento. Yo creo que hay contacto, pero no el suficiente como para que Neymar se caiga o se deje caer como se deja caer. Ninguno de los 3 penaltis Neymar, que pitó. Pero da hace una torsión, una vuelta de tirabuzón que desde Luganis no se veía en el muy deporte del mejor mundial. Di María, hay que decir.
También, sí. No, si aquí hemos aprendido todas las mismas mañas. Y Busquets. Pero al final, al que le regalan el penalti decisivo es al de siempre. Y después hay 2 penaltis para mí claros en el área del FC Barcelona que no pita Undiano Mayenko, las manos de Cesc Fàbregas y sobre todo una patada de Piqué a Gareth Bale que bueno, no a Gareth Bale antes le hurtó, le robó Undiano Mayenko una tarjeta amarilla que era roja porque se iba solo Bale, pero en fin, por lo menos amarilla. Fue, bueno, pues lo de siempre. Yo repetía antes, ¿quién decía que esto era cosa de Mourinho? O sea, la dictadura del Barça. Se va a enterar ahora el Atlético. El Atlético, insisto en que tiene el calendario más difícil de los 3 equipos y yo creo que si algo tiene que servir esta derrota de ayer del Real Madrid, primero es para reforzar esa idea crítica sobre Ancelotti de que por ahora el Real Madrid no ha dado la talla en los grandes partidos. No, pero salió el repente italiano, le regalas el balón, ¿pero por qué? El siguiente gran partido, independientemente de los cuartos de final de la Champions, va a ser la final de la Copa del Rey frente a este Fútbol Club Barcelona en Valencia, recordemos el miércoles santo, y digo que si algo tiene que servir es para que el Real Madrid salga enrabietado. Los próximos partidos, el Madrid juega en Sevilla. El Madrid juega en Sevilla este miércoles, recibe al Rayo Vallecano, viaja a San Sebastián y recibe al Almería. Caramba, 2 salidas difíciles. Vaya 2 salidas. Sí. A partir de ahí es más plácido el calendario. Madre mía. Bueno, pues nada, sea lo que el Villar, el del fútbol, quiera, que es el que al final hace y deshace. Gracias, Vicente. Nos vamos a las noticias de cercanía y a las 8 de nuevo, el tiempo, las noticias y la tertulia.